Buenas tardes. Se da inicio a la declaración a la prensa que brindará el Grupo de Lima con relación a la situación en Venezuela. Palabras de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Cayetana Aljovín. Muy buenas noches con ustedes. Gracias a la prensa por acompañarnos. Sé que han estado esperando. Ha sido una jornada intensa, una jornada bastante larga. Como ustedes saben, nos hemos reunido hoy, los cancilleres y representantes del Grupo de Lima, para evaluar nuestra posición ante la decisión del gobierno venezolano de convocar elecciones presidenciales para el 22 de abril, sin acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido a hacerlo. Antes de proceder a leer la declaración que hemos aprobado, quiero informar que el gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la Declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Sobre esta base, y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Ahora bien, voy a proceder a dar lectura a la declaración del Grupo de Lima. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno y en concordancia con su declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente. Primero, su más firme rechazo a dicha decisión que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplen con estas condiciones carecen de toda legitimidad y credibilidad. Exhortan al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero, imposibilitados de votar, convocada originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos. Toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Toman nota de la decisión comunicada por la fiscal general de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas del 2017. Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y basándose en la Declaración de Quebec adoptada en la tercera Cumbre de las Américas en el año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado
hemisférico constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas, el gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión. Reiteran su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas. Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación. Su reconocimiento a la labor y esfuerzos desplegados por Chile y México en su participación para alcanzar un acuerdo entre las partes en la negociación promovida por la República Dominicana. Lima, 13 de febrero de 2018. Habiendo dado lectura a lo que es la declaración del Grupo de Lima del día de hoy, 13 de enero de 2018, tengo el agrado y el honor de invitar a las cancilleres de Canadá y de Colombia, a la canciller Chrystia Freeland y a la canciller María Ángela Holguín, a que se unan también a dar una breve declaración. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetana. Buenas tardes, soy la ministra de Canadá. Gracias a la ministra, al joven y el resto de la delegación peruana por organizar esta reunión del Grupo Lima en respetuosa a los eventos de la semana pasada. La crisis en Venezuela ha empeorado. Entre l'échec des pourparlers de Santiago le 7 février et la confirmation du 22 avril comme date d'élection présidentielle qui seront ni libres ni équitables, nous sommes confrontés à la détérioration d'une situation qui laissait déjà beaucoup à désirer. Desde la reunión que sostuvimos en Santiago, donde se ha anunciado el sostenimiento de unas elecciones que no serán ni libres ni justas, nosotros debemos pronunciarnos. The Inter-American Commission of Human Rights report that was released yesterday paints a dire picture of the grave human rights situation in Venezuela. The suffering of the Venezuelan people continues to intensify as shortages of food and medicine worsen, inflation continues, and neighboring countries restrict border crossings. Como bien ha señalado el informe que ha emitido ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la situación en Venezuela sigue empeorando. Están sufriendo de escasez de alimentos, de medicina, están sufriendo de una serie de factores que no les permiten desarrollar una vida consistente. That is why today, just 3 weeks after our last meeting, we, the members of the Lima Group, have come together to discuss how we can bring about the return to democracy that so many Venezuelans desperately want and need. Es por esta razón que solo 3 semanas después de habernos reunido, el Grupo de Lima se vuelve a reunir para ver cómo podemos ayudar a los miles de venezolanos a restablecer la democracia que tanto ansían. Despite efforts to foster fruitful dialogue in Santo Domingo, the Maduro regime insists on following a path towards dictatorship. A pesar de los esfuerzos que se han desplegado en Santo Domingo, el régimen de Maduro sigue insistiendo en un camino que no lleva a buen puerto. By limiting which political parties and which political leaders can participate in the presidential elections, the Maduro regime is further robbing its citizens of one of their most basic and fundamental democratic rights, the right to choose their next leader freely and fairly.
Al no permitir la participación de partidos políticos ni de los líderes que están detenidos o inhabilitados, el gobierno de Maduro está impidiendo que los ciudadanos de Venezuela ejerzan los derechos a los que tienen para votar y poder elegir a su siguiente líder o jefe de Estado. The international community saw in last fall's regional and gubernatorial elections how the Maduro regime is willing to use illegitimate methods to skew results in its favor. We have every reason to expect a repetition of this approach in the upcoming presidential elections. La comunidad internacional pudo apreciar en el último proceso electoral regional y local que el gobierno de Maduro no siguió los parámetros internacionales y tenemos fundamentos para creer que en este próximo proceso electoral tampoco actuará de una manera coherente y legítima. This is wrong. Esto está mal. We will not recognize elections that do not give all political representatives free and unfettered access to media. No vamos a reconocer a ningún proceso electoral que no le dé a todos los actores acceso libre y limitado a todos los medios. We will not recognize elections that do not allow all parties and their preferred candidates to participate. No vamos a reconocer elecciones que no permitan que los partidos políticos y sus candidatos preferidos participen en las elecciones. Finally, we will not recognize elections that force any successful candidate to appear before or be validated by the illegitimate National Constituent Assembly. Finalmente, no vamos a reconocer ningún candidato ni ningún proceso electoral que lleve a que estas personas se presenten ante la Asamblea Constituyente que reconocemos como ilegítima. These are internationally accepted standards. Without them, election results cannot and should not be recognized by the international community. Estos son estándares reconocidos a nivel internacional. Si no se siguen, no se pueden reconocer a nivel internacional los resultados que se puedan llegar. If the regime does not accept these standards, we will have no choice but to consider additional punitive measures against Venezuela. Si el régimen no considera estos estándares internacionales, no nos va a quedar otro remedio que seguir aplicando medidas que nos asisten para que el régimen vuelva a su cauce normal. Today, we discussed the Democracy Clause enshrined in the Quebec Declaration, which former President Chavez signed in 2001. El día de hoy hemos hablado sobre los principios democráticos que aparecen en la Declaración de Quebec y que el propio presidente Chávez suscribió. The clause states that, and I quote, any unconstitutional alteration or interruption of the democratic order in a state of the hemisphere constitutes an insurmountable obstacle to the participation of that state's government in the Summit of the Americas process. Esa declaración establece que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Canada welcomes and supports Peru's declaration as host of the upcoming Summit of the Americas that Venezuela's President Maduro is not welcome to attend. That was the right decision, Cayetana, and we are proud to stand beside you as you announce it. El gobierno de Canadá apoya y felicita la decisión del Perú de expresar que la presencia del presidente Nicolás Maduro en la octava Cumbre de las Américas no se dará bienvenida. Cayetana, el gobierno de Canadá los apoya y estará al lado de ustedes. The Maduro regime cannot be allowed to make a mockery of our shared commitment to the cause of democratic freedoms, particularly here in the Americas, where over the course of centuries, so much blood has been shed in the defense of democracy. El gobierno de Maduro no puede mofarse de todo lo que se ha luchado por preservar la democracia, sobre todo aquí en las Américas, donde se ha derramado mucha sangre en la defensa y la lucha por la democracia.
Canada is proud to stand with our partners in the Lima Group as we work together for an urgent and sustainable resolution to the crisis and continue to seek new ways to support the long-suffering people of Venezuela. Muchas gracias. Canadá se siente muy orgullosa de participar y estar aquí al lado de los otros países que participan del Grupo de Lima. Seguimos firmemente comprometidos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que sigue en Venezuela y estaremos apoyando todos los esfuerzos en ese sentido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quiero primero dar las gracias a Perú por la organización de esta reunión, a su ministra por la pertinencia del momento en que se ha hecho esta convocatoria y referirme a un tema específico que para Colombia es de gran importancia, es el tema humanitario y el tema de la migración. Yo saludo que le hagamos nuevamente un llamado al gobierno de Venezuela a que permita un canal humanitario, que permita que sus ciudadanos puedan tener la posibilidad de tener medicinas, de tener alimento. Lo que vivimos en la frontera, lo que vemos permanentemente en la frontera con Colombia, realmente es una situación lamentable, es una situación que nos llena de tristeza de ver los venezolanos cada vez que llegan a Colombia en peores condiciones, con necesidades más grandes de medicinas, de medicamentos, de hospitales, de atención y sobre todo de comida. Creo que tenemos y le pedimos a Venezuela, tiene que pensar en su gente, tiene que pensar en los venezolanos, que se diga o no humanitario realmente es menos importante a que permitan que toda la comunidad internacional que estamos listos a apoyar y a colaborar, tengamos un canal humanitario. La situación que vive Colombia, que vive Brasil en menor escala y que viven varios países de la región, de la cantidad de venezolanos que estamos recibiendo, es realmente impresionante. Las cifras que tenemos del año pasado a las cifras de lo que llevamos de este año que se ha más que cuadriplicado la cantidad de venezolanos que están saliendo de su país por esta situación económica y por esta situación social. Para Colombia es un tema primordial, es un tema de la mayor importancia, queremos prestarle todo el apoyo y la colaboración a esos venezolanos, por eso hemos tomado una serie de medidas que lo que queremos es orden y legalidad en esa migración. Colombia tiene 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, donde hay solamente 3 puentes, donde pasan legalmente y donde pasan ilegalmente es un territorio inmensamente grande. Queremos darle esa legalidad a esas personas que han pasado por puestos ilegales, que pueden permanecer en Colombia con un estatus migratorio, el cual se los vamos a definir en un corto tiempo. Y quiero también referirme a unas declaraciones del embajador Roy Chatterton y el señor fiscal general de Venezuela, en donde dice que en Colombia se está preparando una intervención militar. Lo dijo el comandante general de las fuerzas militares, tenemos suficientes problemas en Colombia en los cuales nos estamos ocupando para pensar en una intervención militar en Venezuela, jamás lo hemos pensado. Cada vez que van los funcionarios americanos a Colombia, en Venezuela reaccionan en que las visitas de los funcionarios americanos es porque estamos preparando una intervención. Realmente yo sí quiero rechazar y me parecen realmente fuera de cualquier contexto que estamos viviendo, en vez de preocuparse realmente por su situación interna y por lo que están viviendo, que desde Colombia estemos preparando algo en ese sentido. Y quiero, una vez más, creo que el Grupo de Lima, en un tiempo preciso, ha hecho unas declaraciones en donde la región está con el pueblo venezolano, está ayudándoles a salir de esta crisis y en la recuperación de su democracia, que es lo más importante y por lo cual seguiremos en esta batalla. Muchas gracias. Señores periodistas, el evento ha concluido. Por favor, permanecer en sus respectivos asientos mientras las altas autoridades se retiran. Muchas gracias.